Hola, buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto poderles dar la bienvenida a este primer webinar sobre las primeras jornadas académicas sobre gestión, innovación y liderazgo educativo. Para mí es un placer poder presentarles a nuestra primera expositora, Diana Castellanos Vela, quien tiene un amplio perfil y bueno, me ha tocado realmente tratar de poder resumir por tiempo su perfil que es muy valioso para esta maestría. Diana se desempeñó como ex viceministra de Educación, también se ha desempeñado como subsecretaria para Innovación Educativa y el Buen Vivir en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Es especialista en políticas públicas educativas, es docente universitaria tanto de grado y de posgrado, y en esta tarde, noche, va a abordar y va a trabajar el webinar sobre el tema del modo avión al modo aprendizaje, el celular como una distracción o como una herramienta pedagógica. Diana, bienvenida, el espacio es tuyo. Por favor. Muchísimas gracias, José, por esa presentación y bueno, quiero darles la bienvenida también yo a todos y todas a este espacio en el que vamos a conversar un poco acerca de estas interesantes políticas que surgen a partir de lo que implica el uso del celular. Creo que esta es una de las políticas educativas más en boga o más actuales, no solo aquí en el país, sino en toda la región y en todo el mundo también. Y yo quiero aprovechar este espacio para un poco realmente trabajar y reflexionar con quienes nos acompañan en la tarde y noche de hoy acerca de qué realmente o a dónde realmente están dirigidas estas políticas que pretenden eh, utilizar o no incluir en el mundo educativo o en la pedagogía el celular y otros dispositivos electrónicos. Entonces, para partir mi intervención de la noche de hoy, eh, vamos a hablar de este paso del modo avión al modo aprendizaje. Y quiero que cada uno y una de las personas nos acompañan puedan hacerse esta pregunta y tener esta respuesta a nivel muy personal. ¿Ustedes consideran que el celular es una herramienta pedagógica o podría ser una herramienta pedagógica? ¿O el celular es definitivamente una distracción? Y no me lo contesten en este momento, no quiero que me lo contesten ni que me lo cuenten directamente, pero sí quiero que se queden en mente con esta respuesta. Y poco a poco vamos a ver cómo en la construcción de políticas públicas, desde los distintos abordajes, tenemos unas respuestas sumamente distintas y voy a ver si a través de esta intervención logro cambiar algunas de las reflexiones que han hecho ustedes. Entonces, les pido que nuevamente pensemos unos segunditos acerca de, para mí personalmente, desde mi rol, sin importar qué rol ocupo en relación con un colegio o una institución educativa. ¿El celular es una distracción o es una herramienta pedagógica? Soy padre de familia, soy docente, soy estudiante de la universidad o de la educación superior, soy directivo de una institución educativa. ¿Qué pasa con el celular? ¿Qué es para mí? Y con esa respuesta en mente, yo voy a hacer una serie de reflexiones y argumentos y vamos a ver qué resultados tenemos al final con esta misma pregunta. Y parto por contarles que el 58% de los sistemas educativos a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, han implementado restricciones o prohibiciones al uso del celular o sobre el uso del celular. ¿Qué implica ese 58% de sistemas educativos? Estamos hablando de educación media, lo que se conoce a nivel mundial y regional como educación media. Esto para nosotros es educación general básica y bachillerato. Y estos 58% tienen restricciones, quiere decir un uso moderado o limitado. Vamos a ver una serie de ejemplos de políticas educativas.
y otros con prohibiciones completas sobre el uso de los celulares. Pero si es que hay un 58% de sistemas educativos que han implementado estas políticas más restrictivas o prohibitivas sobre el uso de los celulares, existe un 42% que apuesta por estrategias más orientadas a temas de conectividad o de organizar la conectividad. Estas estrategias son conocidas como conectividad total o parcial, con fines pedagógicos y de eliminación de brechas de ciudadanía digital, que es de cierta manera el otro polo. En este escenario, eh, les pido que ustedes vayan guardando sus preguntas. Tendremos un espacio para hacerlas al final de la intervención. Y de esta manera también les voy a pedir una pequeña intervención acerca de cómo ha cambiado su perspectiva de si el celular es una herramienta pedagógica o un distractor. Y veremos si es que el Ecuador está listo para pasar del modo avión al modo aprendizaje o requiere tener activados los dos modos de trabajo. Y vamos a partir con qué países son detractores del uso del celular. Y yo lo voy a ampliar a un tema de dispositivos generales por cómo están estructurados los cuatro ejemplos que les quiero presentar en la tarde de hoy sobre la conectividad. En la página que ustedes ven a su izquierda de la pantalla es un post nacional acerca del análisis que se realizó previo a la prohibición de celulares en el sistema educativo, que está de cierta manera vigente en el país, y eso también lo vamos a abordar en la parte final de la intervención. Entonces, ¿cómo son estas políticas educativas detractoras o que prohíben y restringen el uso de los dispositivos generales, digitales, perdón, a nivel mundial? Y voy a partir por el primer país que lo implementó. Se llaman pausas digitales, así es como se ha denominado la política educativa francesa, que se implementa desde el año 2018, prepandemia, en el que hay una prohibición total de uso de dispositivos digitales para estudiantes desde los 3 hasta los 15 años en escuelas y colegios. ¿Qué implica esta prohibición total y qué implica dispositivos digitales? La prohibición total implica que estos dispositivos pueden ser llevados a la institución educativa. Sin embargo, son guardados al ingreso de la institución educativa de distintas maneras, porque la política está orientada a prohibir totalmente el uso de estos dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos están prohibidos? Celulares, tablets, relojes inteligentes. Las computadoras pueden ser utilizadas siempre y cuando sean las de la institución educativa. No se permite tampoco el uso de computadoras personales que las lleven. ¿Y cómo funciona operativamente? Porque cuando hablamos de políticas públicas tenemos la delimitación de ciertas normas, de ciertas estrategias, de ciertos planes, pero esto se tiene que traducir en acciones operativas a nivel educativo. Y lo que implica es que cada escuela tiene que determinar cómo se habilita el cumplimiento de esta norma. La escuela o colegio que no habilite el cumplimiento de esta norma tendrá sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Las sanciones están establecidas no solo o no exclusivamente para el estudiante que incumple esta política educativa, que se hace o que se refleja en los reglamentos, estatutos, para nosotros códigos de convivencia en cada uno de los colegios y escuelas de Francia, sino que la escuela que no establezca un mecanismo que haga operativa esta prohibición o restricción absoluta, también tiene una serie de sanciones por parte de la entidad reguladora de la educación en Francia. La política de pausas digitales de Francia tiene un enfoque de restricción social absoluta porque se basa en el problema social de mitigar distracciones y conflictos sociales. Para ellos, el celular en las escuelas y colegios es un factor que genera distracciones
del proceso de aprendizaje y conflictos sociales entre los que se destaca el cyberbullying o el ciberacoso y la violencia a través de medios digitales, con otras modalidades como el sexting, el grooming, el scratching, entre otros. Esta es el primer país que implementó una restricción total en escuelas y colegios. Como ustedes ven, es para estudiantes de 3 a 15 años. Los estudiantes mayores van a una especie de institutos, por lo que la política educativa actúa de una forma diferente. Y vamos con otro ejemplo de prohibición de dispositivos digitales y me voy al uso condicionado en España. Aquí la motivación o el problema social que encausa la política educativa está centrada en buscar una mayor interacción social y presencial en el entorno escolar. La foto que ustedes ven es del diario El País de España, en el cual se anuncia que el nuevo curso estará vinculado a no tener móviles o celulares en el espacio escolar. Como ustedes ven, también la motivación que origina esta política es distinta. Por tanto, también la política educativa, tanto en su parte normativa o escrita, es muy distinta a la francesa y así mismo pasa con su parte operativa. Se implementa a través de un marco regulatorio implementado en 2020, 2 años después, en donde se da la autonomía para cada comunidad autónoma. España está dividida por comunidades autónomas, apliquen esta restricción. No es una prohibición, como en el caso de Francia, es una restricción, en donde hay algunas comunidades autónomas donde tienen un veto total de celulares, es decir, ni siquiera se lo puede llevar al colegio o escuela, y hay otras, que son una minoría, que aplican restricciones exclusivamente para los años educativos de primaria, lo que para nosotros sería esta educación general básica media, y un uso restringido, pero no total, en secundaria. Esto también implica que las medidas, las medidas correctivas se aplican exclusivamente a los estudiantes, porque cada comunidad autónoma está encargada de regular cómo se aplica esta política o este marco regulatorio que se conoce como el uso condicionado del móvil en España. Por tanto, las medidas correctivas se aplican exclusivamente a los estudiantes que incumplen esta medida específica. Y me voy a un tercer caso de restricción de celular. También está en Europa. Y este caso es interesante porque ha sido establecido a través de un proceso paulatino. Empieza ya hace algunos años, después de pandemia, en la que empiezan a implementar un control absoluto de timbre a timbre. Se llama móvil en la mochila. Así se ha denominado a esta política, evidentemente en griego. En nuestra traducción en español se denomina la política educativa móvil en la mochila e implementa un control absoluto desde el primer timbre hasta el último timbre, lo cual incluye espacios de recreos y almuerzos en los cuales los estudiantes no pueden tener a la mano su móvil. ¿Qué pasa con estos dispositivos? También se incluyen tablets y relojes inteligentes. Deben estar guardados y apagados en las mochilas de cada uno de los estudiantes. Por tanto, no es la institución educativa la que controla en dónde permanecen, sino la que controla el uso que se hace. Cuando no está en la mochila, que implica un uso no autorizado, conlleva suspensión y la reincidencia puede conllevar incluso una expulsión del colegio o la escuela establecida. Sin embargo, la normativa también se aplica a nivel nacional y tiene dos excepciones. Se puede hacer uso del móvil, ese es un uso autorizado del celular, relojes inteligentes o tablets, en casos de salud o pedagógicas. Pedagógicas mucho más vinculadas a necesidades educativas específicas asociadas y no a la discapacidad, como el uso de lectores de pantalla para personas con ceguera o el uso de interpretadores para personas con sordera. Y esta política, como les decía, al ser progresiva, por eso es un caso sumamente interesante de estudio,
está planteando que para el inicio del año lectivo 2027, ellos tienen un calendario muy similar al nuestro de la Sierra, se implementará una prohibición de uso de redes sociales a partir de los 15 años. O sea, esta restricción implica que menores de 15 años no podrán hacer uso de redes sociales. Esto es una política educativa que se amplía a una política nacional en términos de tecnología que restringe el uso de redes sociales para niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Entonces, esto nos permite ver un ejemplo de cómo una política educativa aplicada exclusivamente al sistema escolar puede ser progresivamente trasladada a una política mucho más nacional que tiene implicancia incluso en otras áreas, como en este caso de las comunicaciones y la tecnología. Y finalmente, el último caso de restricciones, porque no podíamos quedarnos sin un caso latinoamericano, no es el único, pero es el más sonado, incluso es un nombre que ha sido ampliamente difundido a nivel regional y que está siendo utilizado incluso para este webinario, es el plan o la estrategia Modo Aula de Chile. Chile, desde el inicio del año lectivo 2026, es decir, hace pocos meses, desde que iniciaron su año lectivo en febrero-marzo de este año, eh, aplicó el modo aula, que regula y prohíbe el uso de dispositivos digitales. Nuevamente, se incluye dentro de esta normativa y política educativa tanto celulares, tablets, relojes inteligentes y computadoras de uso personal. Esta es una política educativa que combina la regulación con la prohibición o la restricción absoluta con un uso controlado. ¿Qué enfoque tiene? Tiene un enfoque de autonomía progresiva de los estudiantes y cada colegio lo define a nivel interno. Entonces, el control que hace el Ministerio de Educación, en el caso de Chile, es acerca de cómo están implementando la estrategia modo aula. Esta estrategia modo aula dice que los pequeños o los más pequeños tienen completamente prohibido el uso de sus celulares y cada colegio definirá en su reglamento interno cuál es este uso progresivo de estos dispositivos digitales que se irá dando u otorgando a los estudiantes. En este caso, hay colegios que han definido que el uso progresivo implica que las tablets ingresan desde chicos y chicas de desde los 9 10 años. Hay otros colegios o escuelas que en el modo aula su estrategia ha sido planteada enfocándose específicamente en poblaciones mucho más grandes. La política o la estrategia modo aula también contempla 5 excepciones. ¿Qué quiere decir? Estudiantes con necesidades educativas específicas, certificadas y calificadas pueden hacer uso tanto de celulares como de otros dispositivos digitales, en este caso tablets y relojes inteligentes. En el área de salud pasa lo mismo. Sobre todo en el área de salud se habla sobre el uso de relojes inteligentes, que son aquellos que permiten medir, por ejemplo, temas de insulina y avisarle al estudiante cuando tiene que aplicarse una inyección de insulina. Este es el caso específico que plantea modo aula en ejemplo de esta segunda excepción. La tercera excepción es de un uso pedagógico para, por ejemplo, diseñar algunos elementos específicos que impliquen competencias digitales. Este tiene que ser un uso planificado curricularmente y demostrado dentro de las planificaciones que el uso de estos dispositivos digitales se lo realizó conforme a esta planificación curricular. La siguiente excepción es en el caso de emergencias. En caso de haber situaciones de emergencia o catástrofe, como lo determina el propio Ministerio de Educación de Chile, los estudiantes sí pueden hacer uso de sus celulares o sus dispositivos digitales para informar, comunicarse con sus familias. Y finalmente, los temas de seguridad personal en casos de requerirlo, porque se trasladan solos a sus hogares y necesitan informarlo, pueden hacerlo o pueden llevarlo a la institución educativa siempre y cuando, en este último punto, sea un uso temporal y debidamente certificado. Es decir,
Yo como madre de familia certifico que mi hijo o mi hija necesita durante estos 15 días trasladarse a la casa de sus abuelos porque no podré recibirlo yo. Por tanto, durante estos 15 días necesito que lleve su celular y que él hará uso de esto solamente para avisarme cuando llega, cuando sale del colegio y cuando llega a la casa de sus abuelos. ¿Qué motiva, a diferencia de las otras políticas de restricción y control de dispositivos generales? En Chile la motivación está muy centrada en mejorar la concentración para mejoría de aprendizajes, mejorar la convivencia escolar, sobre todo tomando en cuenta altas cifras de ciberacoso, y por eso el último punto es disminuir el ciberacoso. ¿Por qué para mí es importante en estos cuatro ejemplos contarles cuál es el problema social o la motivación que lleva a definir cada una de estas políticas educativas que, si bien todas están orientadas a la prohibición o restricción, tienen distintos modos de implementación o formas de implementación? Porque cada política pública, al momento de ser diseñada, tiene que establecer a qué indicadores va a apuntar. Por tanto, la forma en la que operativamente se implementa es distinto en función de cuál fue este problema inicial o esta situación problemática inicial que me conlleva a tomar una decisión en términos de política pública, a determinar cómo va a operar esta decisión en términos de política pública y a poderla evaluar en función de unos indicadores. Si ustedes ven Francia, España, Grecia y Chile, que son los cuatro ejemplos que me he permitido presentarles el día de hoy sobre restricciones de uso de dispositivos digitales, tienen motivaciones muy distintas. Por tanto, su operatividad es también distinta y sus indicadores de evaluación, que los irán midiendo de forma progresiva, también son muy diferentes. Aquí, en Chile, seguramente en modo aula, evaluaremos si es que ha mejorado los índices de concentración de los estudiantes sin la presencia del celular. Mediremos también cómo mejora o cómo se solucionan de mejor manera o disminuyen el índice de conflictos escolares. Podríamos tener esas tres aproximaciones de un mismo indicador. Y finalmente, tenemos cómo disminuye la tasa de ciberacoso. Y si no disminuye, ¿qué implica eso para los temas de política pública? Es un tema o una pregunta de reflexión que se las dejo para que vayan analizando en cuestión de sus propias experiencias. Y vámonos al otro lado de la balanza. La foto que ustedes ven aquí es de una escuela de Ecuador con una tablet de un programa que se lleva implementando en el Ecuador desde aproximadamente el año 2017. Y esta foto la quiero utilizar para introducir aquellos países que promueven el uso de la tecnología o que son promotores del uso de la tecnología en el aula. El otro lado de la balanza. ¿Qué pasa y cómo es su formulación de política educativa con respecto a los dispositivos digitales que tiene cada uno? Y voy a empezar por una política que a mí por temas de nombre me gusta muchísimo, que es la política de Estados Unidos. Estados Unidos, seguramente ustedes lo saben, está dividido por estados. Los estados tienen cierta autonomía, por tanto, la estructuración de política pública se realiza con unos macrolineamientos que cada, incluso condado, que está dentro de los estados, puede ir implementando de formas muy distintas. Entonces, la política pública macro a nivel nacional sí la emite una Secretaría de Educación que baja a nivel estatal y las escuelas están organizadas por condados y los condados pueden hacer una adaptación de estos grandes lineamientos que permitan efectivamente garantizar el cumplimiento de los mismos. La política de Estados Unidos con respecto a los dispositivos digitales se llama Bring Your Own Device, que quiere decir, en traducción literal, trae tu propio dispositivo.
Estas son las siglas con las que ustedes lo van a haber identificado al momento que lean cualquier artículo sobre estos temas, porque por lo general se lo usa exclusivamente en siglas. Y la política está orientada a que cada estudiante lleve su propio dispositivo tecnológico para sus propias clases. La diferencia en esta política es que se implementan ciertos filtros gubernamentales en las escuelas a través de Internet, porque si cada estudiante va a llevar su propio dispositivo, lo que no queremos en esta política es que accedan a cualquier cosa. Pornografía infantil, espacios de apuestas, compra de armas, medicamentos, que también se lo puede hacer por Internet, entre otras cosas. Entonces, lo que aplica el Bring Your Own Device como lineamiento macro es la implementación de filtros de seguridad gubernamentales en todas las escuelas. Entonces, todas las escuelas tienen acceso gratuito a Internet para conectarse a través del propio dispositivo del estudiante. Sin embargo, la red ya tiene estas restricciones de conexión establecidas en función de los parámetros gubernamentales, es decir, nacionales. Y cada distrito o colegio diseña las pautas de uso de este propio dispositivo de los estudiantes. ¿Qué implican estas pautas de uso? ¿Qué características tecnológicas tiene que tener el dispositivo que llevan a las aulas? Y pensemos que esto es muy diferente entre Chicago, Miami, eh, San Antonio, Washington. Hay una disparidad de características técnicas tecnológicas que establece cada distrito o colegio para poder llevar el dispositivo. Hay algunos que permiten que sí sean celulares, hay otros que permiten que solo sean tablets con ciertas características, hay otros que permiten que sean computadoras personales e incluso relojes digitales. La responsabilidad del colegio y del distrito se encuentra en la supervisión del uso exclusivo pedagógico que debe realizarlo en aula el docente para asegurar un entorno adecuado para la educación. ¿En qué se sustenta esta política? Ellos lo mencionan como ventajas. Sin embargo, esta es la motivación que orienta este tipo de políticas y en este caso la de Bring Your Own Device de Estados Unidos. La primera ventaja o el primer propósito que tiene esta política es fomentar el ahorro institucional. Es decir, ya la institución educativa no tiene que invertir, o el distrito educativo no tiene que invertir en actualización de software y de tecnología para todos los estudiantes, porque está haciendo uso de estas herramientas que ya las tienen los propios estudiantes. Brinda equidad de acceso, es decir, no tengo un aula exclusiva en donde puedes ingresar, sino que todos pueden ingresar a los mismos dispositivos y al tener esta red ordenada o estos filtros ordenados gubernamentalmente, no importa qué dispositivo es el que yo pueda llevar, todos tienen el acceso a exactamente las mismas páginas, plataformas, desde sus propios dispositivos. A eso se orienta esta política en cuanto a equidad de acceso. Finalmente, busca aprovechar la familiaridad con dispositivos para ganancias de aprendizaje. Esto quiere decir que muchos de los instrumentos de aprendizaje se orientarán y se realizarán incluso a través de los propios dispositivos. Y hablamos de plataformas de aprendizaje, hablamos de espacios virtuales de aprendizaje, hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, que no es lo mismo que espacios virtuales, y hablamos de incluso programas de educación digital que tienen ya otras características. Y regresamos al área latinoamericana porque esta es una de los programas y políticas educativas mucho más difundidas a nivel mundial con respecto a el uso de instrumentos digitales desde el entorno educativo. Para Uruguay se conformó un plan que se llama Ceibal, que funciona a la par del Ministerio de Educación. Es decir, Plan Ceibal no está dentro del Ministerio de Educación, que es otra área que interviene
tanto en política educativa como en otros tipos de políticas, pero que sobre todo está orientada a el tema de reducir las brechas tecnológicas sociales y desarrollar competencias digitales. Es el ejemplo que se usa a nivel mundial de integración tecnopedagógica desde el año 2007. Tomen en cuenta que es anterior incluso de la política francesa, que es la pionera en la prohibición de dispositivos digitales en el entorno escolar. Y promueve un planteamiento que se denomina one-to-one en inglés, en español uno a uno. ¿Qué quiere decir este uno a uno? Cada estudiante con su dispositivo digital propio. A diferencia de la política de Estados Unidos, en donde cada estudiante lleva su propio dispositivo digital avalado en función de las características técnicas, tecnológicas de ese gobierno o de esa escuela, en Plan Ceibal se entrega el dispositivo digital a cada uno de los estudiantes cada cierto tiempo. La duración, la última vez que tuvimos una conversación con el equipo de Plan Ceibal, estaba orientada a la entrega cada 3 años para hacer una actualización tecnológica, tanto de hardware como de software de los estudiantes. Entonces, cada 3 años se entregaba un dispositivo. Ahora no sé si es que el plan esté a 5 años o a menos tiempo. Sin embargo, la intención sí es la entrega de un dispositivo para cada uno de los estudiantes. Pero esto no es lo único que tiene Plan Cival en torno a esta propuesta. Tienen un ecosistema de aprendizaje digital, porque lo que motiva esta política educativa está orientada a tener dispositivos gratuitos y conectividad global. Esto quiere decir que todas las escuelas y todos los espacios públicos, incluyendo calles, parques, bibliotecas, entornos deportivos y otros, tienen conectividad global a Internet. Esto permite que los estudiantes, donde quiera que estén con el dispositivo entregado desde el entorno escolar, puedan tener conectividad global y poder acceder a una serie de programas especiales que se dan a través de esta plataforma. Uno de los principales programas que se orienta a través de Plan Ceibal es el fortalecimiento del inglés a través de plataformas. No necesariamente con clases presenciales, se usan algunas de las plataformas. Aquí conocemos una serie de marcas comerciales, sin embargo, hay plataformas educativas propiamente establecidas para esto dentro de este ecosistema de aprendizaje digital que lo tiene Plan Ceibal. Lo mismo pasa con competencias lectoras y con los laboratorios virtuales. Es decir, en lugar de tener un laboratorio de física, química, anatomía, incluso de medicina ya a nivel de educación superior, yo lo que hago es habilitar laboratorios virtuales que me permiten tener estas aproximaciones de aprendizaje a través de dispositivos digitales. Formación docente continua es parte integral del Plan Ceibal, porque lo que se pretende es que todos tengan conectividad absoluta. Y sin tener docentes formados en esta línea, no se puede garantizar lo que busca realmente Plan Ceibal o esta política pública que parte de lo educativo, pero que es macro, es mucho más grande, que lo que busca es reducir las brechas tecnológicas, sociales y desarrollar competencias digitales. Estas competencias digitales se incluyen en el currículo educativo, por tanto, esto es una política que sí tiene impacto en el ámbito escolar y educativo, sin embargo, es una política macro y que ha estado vigente desde el año 2007, lo que nos permite ver que esta es una política de Estado y que ha tenido sus cambios a lo largo de estos casi 20 años de implementación. Junto con esto, yo les tengo otro ejemplo, y este que los traigo es porque es súper inverosímil por cómo combina dos espacios. Es el aprendizaje digital en Irlanda. Irlanda apunta finalmente a una infancia sin teléfonos celulares o sin teléfonos inteligentes, como les denominan ellos. Hay una versión de teléfonos que no tienen ningún tipo
de conectividad y que sirven exclusivamente para realizar llamadas, a esos es a los que apuntan. Y prioriza la creación de entornos digitales seguros. Eh, Esto es un país europeo que prioriza la inversión en planes digitales, es decir, en habilitar en todas las escuelas el uso de computadoras personales, tabletas o tablets y restringir, en cambio, el uso exclusivo de celulares. ¿Qué pasa aquí? Las escuelas en todas las aulas están habilitadas con equipamiento tecnológico, sean computadoras personales o tabletas. Pero el uso de celulares está estrictamente restringido en un espacio que se conoce dentro de cada escuela o colegio como el phone locker. Y esto también parte de una política nacional. Y hay el caso interesante, que es a donde quisiera apuntar toda Irlanda, que es el caso Greystone, que es una comunidad irlandesa, siendo un país que tiene una densidad poblacional mucho menor de muchos de los otros que hemos hablado, en el que existe un pacto comunitario, familias, escuela, comunidad, en el que está prohibido entregar un celular para uso o propiedad de menores de edad de los 12 años. Entonces, esta restricción que pasa en toda Irlanda, que implica que en los entornos escolares se pueden utilizar tabletas y computadoras personales, pero los celulares están prohibidos y permanecen en este phone locker, en Greystone pasa a un nivel aún superior, en el que no se puede entregar un celular a un menor de 12 años. ¿Qué motiva la creación de estas dos políticas? Primero, la creación de entornos digitales seguros para garantizar el aprendizaje de competencias digitales y la restricción de uso de redes sociales y de espacios mucho más, menos controlados, y garantizar la presencialidad en la interacción en niños y niñas de hasta 12 años. Las restricciones en Greystown llegan a tal nivel que una persona de la comunidad que ve que otro adulto, otra persona adulta, entrega un celular a un menor de 12 años, puede hacer una especie de trámite administrativo de denuncia por protección de los intereses de niños y niñas en ese sector. Irlanda quisiera caminar a que toda Irlanda aplique lo mismo que pasa en Greystone, pero esta es una experiencia en la que una política pública surge de un pacto comunitario o de una necesidad local. Y finalmente, esta es una política que me parece a mí sumamente interesante. Espero que a ustedes también les parezca interesante. No solo por el nombre, sino por lo que conlleva en el interno de esta discusión en la que todavía no hay una definición última en Nueva Zelanda. Se llama Te Mana Tohono. El Temana Tohono tiene un significado muy especial para la población de Nueva Zelanda y busca lo que se denomina la economía digital, es decir, un uso pedagógico de computadoras y tabletas muy similar al que propone Irlanda, en el que el Ministerio de Educación provee una estructura digital segura y rápida para las escuelas, en donde existe una conectividad prácticamente global en los entornos educativos. Sin embargo, son las familias las que asumen el costo de la adquisición de los equipos. A diferencia de Irlanda, aquí no implica que cada una de las personas o de las aulas está ya debidamente equipada con dispositivos electrónicos o digitales, sino que las familias realizan la adquisición de estos equipos en función de ciertas características tecnológicas requeridas definitivamente por la escuela y se incluye en la lista de útiles, por decirlo de alguna manera. Y esto lo que hace es que la demanda de los dispositivos digitales también encarezca un poco la oferta, pero también que existan muchas opciones. Y
que tampoco las familias o la discusión ahorita, en este momento, está en lo que he querido presentarles en el diario de Nueva Zelanda acerca de el tiempo en pantalla. Porque si el uso es pedagógico durante todo el área el año escolar y todos los espacios escolares, pero también el dispositivo es mío, regresa a casa conmigo. Entonces la exposición, el tiempo de exposición en pantalla es sumamente amplio, aunque en Temana Tohono hay una serie de restricciones en cuanto a acceso a entornos seguros para precautelar temas de protección infantil y adolescente. Como ustedes ven, estas otras cuatro políticas, Uruguay, Estados Unidos, Irlanda y Nueva Zelanda, tienen motivaciones muy distintas también entre ellas y muy distintas a los cuatro ejemplos que les he presentado de aquellos países que presentan políticas orientadas a la restricción o prohibición del uso de dispositivos digitales. Aquí, en quienes son denominados promotores del uso de dispositivos digitales, existe un vínculo mucho más fuerte en términos de equidad, en temas de acceso a competencias digitales y la formación de competencias digitales. La incorporación de estas políticas también implica una operatividad completamente distinta que en muchos de los casos está muy orientada a fortalecer las competencias digitales de las personas adultas para que puedan acompañar y ser guías de sus niños, niñas y adolescentes. Y existen estos espacios de determinar entornos seguros que implican mirar en otro sentido, en otro lado y garantizar que estos entornos seguros se den, entendiendo que el uso de dispositivos digitales está a disposición de la población infantil y adolescente sin necesidad que esto ocurra exclusivamente al interior de las escuelas. Son dos lados de la balanza. Cada país de aquellos que les he presentado han tomado su decisión y esta decisión ha estado motivada en función de una serie de análisis y de diagnósticos que han permitido llegar a estas decisiones, a esta operatividad y seguramente a las evaluaciones de política pública que permitirán que esto se implemente de esta manera o que tenga otro rumbo. Pero, ¿qué pasa en Ecuador? Yo creo que aquí sí es importante, volviendo a la pregunta inicial, que les hacía a cada una y uno de ustedes de, ¿consideran que el celular es una herramienta pedagógica o un distractor en términos de aprendizaje? Esta es una disyuntiva para el país y por eso para mí es tan importante el entender si realmente es un paso del modo avión al modo aprendizaje o es mantener los dos modos de uso de los dispositivos digitales de forma simultánea o es una especie de tender a tirar la balanza más de un lado que del otro. ¿Implica solamente una política educativa? ¿Implica una política más macro que sea intersectorial, como aquella de Uruguay? La respuesta no la tengo. Lo que sí les puedo decir es que quien ven a ustedes al lado izquierdo de su pantalla es parte de el mundo digital de Eugenia, del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, y que esto es lo que actualmente tenemos en cuanto a una delimitación normativa de lo que se conoce como política pública con respecto a este tema en el país. Y voy a partir por un instrumento de política pública que a mí me encanta. ¿Por qué se denomina instrumento de política pública? Podemos conversarlo muy largo, pero por cuestiones de tiempo les voy a dar una explicación muy corta, porque este instrumento tiene indicadores y operatividad de qué es lo que deberíamos hacer en entornos escolares. Y es la agenda educativa digital. Vamos por la tercera agenda educativa digital en el país, no es la primera. Y este instrumento de política pública tiene la finalidad de guiar y consolidar la transformación digital en el sistema educativo nacional, con la imagen del sistema que ustedes ven en el lado izquierdo de su pantalla.
que implica una alfabetización digital, es decir, aprender a hacer con los dispositivos digitales, aprendizaje digital, aprender a aprender, como aprendo en los entornos digitales, y una ciudadanía digital. ¿Quién soy y qué hago y qué huella dejo en el mundo digital? Y junto con este instrumento de política educativa con el que cuenta el país, tenemos el currículo nacional. Este currículo nacional, la priorización curricular del año 2021, justo en pandemia y un poquito después, incluye el énfasis en cuatro tipos de competencias. Una de ellas son las competencias digitales. Aquellas personas que están más cercanas a los entornos educativos saben que tenemos un énfasis en las competencias comunicacionales, lógico-matemáticas, socioemocionales y digitales. Entonces, esto también nos permite ver para dónde quiere ir el país de cierta manera. Y junto con esto está también el marco curricular competencial de aprendizajes, por lo general lo encontramos con sus siglas MCCA, que fue últimamente, la última emisión fue a través del Acuerdo Ministerial 060 de 2024 y que dentro de la cápite de competencias innovadoras incluye la ciudadanía digital, muy anclado a la agenda educativa digital. Para nosotros tener ciudadanía digital, necesitamos tener alfabetización digital y por otro lado, trabajar en el aprendizaje digital. Entonces, vemos por dónde va también nuestra balanza a nivel ecuatoriano en términos de política educativa. Finalmente, en el año 2024 se emiten las inserciones curriculares que buscan recuperar y fortalecer aprendizajes y entre ellos se establecen las competencias digitales que están divididas a dos niveles. Competencias digitales básicas, que enmarcan todas aquellas competencias que en la agenda educativa digital se denominan de alfabetización digital, y competencias digitales avanzadas, que se enmarcan en el aprendizaje digital. Y a la par, al mismo tiempo, tenemos el Acuerdo Ministerial 15 del 2025 que establece una normativa para regular el uso seguro de teléfonos celulares y dispositivos similares en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación. La imagen que ven ustedes a la derecha es una publicación hecha por un medio de comunicación nacional acerca de la emisión de este acuerdo ministerial. ¿Qué dice este acuerdo ministerial? Otro instrumento de política educativa, que los dispositivos no serán considerados obligatorios ni parte de los útiles escolares. Eso quiere decir, básicamente, que nuestra política educativa no es similar a aquella de Nueva Zelanda. También establece que hay niveles de acceso conforme con las edades. Está prohibido para educación general básica hasta nivel medio. Puede ser opcional en ciertas actividades pedagógicas hasta educación general básica superior y puede ser con más uso o implementado con mayor uso en bachillerato y dependiendo del tipo de bachillerato. Esto quiere decir que este lado de la política se apega un poco más al modo aula con avance progresivo de Chile. Y finalmente, establece que aquellas actividades pedagógicas que se puedan realizar a través de estos dispositivos digitales, que incluye o que se asume, porque cada código de convivencia deberá determinarlo, celulares, tablets y relojes inteligentes, tienen que estar debidamente planificados en el currículo, como lo establece la política de España o la política de Bring Your Own Device de Estados Unidos. En esa disyuntiva ecuatoriana, yo regreso a la pregunta inicial. Para quienes nos acompañan desde su experiencia y su conocimiento con respecto a estas políticas educativas en Ecuador, ¿el celular es una distracción o es una herramienta pedagógica? Con eso, les agradezco por este espacio en el que he podido presentarles este breve análisis de políticas educativas vinculadas al uso de dispositivos digitales y quiero dar paso a un breve espacio de preguntas conforme ya nos irá orientando José. Gracias, Diana, por tu participación y por tu exposición. Realmente yo escuchaba y
me quedaba asombrado por tanta información que nos compartes. Y yo, como le decía a los compañeros cuando armábamos estos webinars, básicamente es la idea, ¿no? De engancharnos para ver lo que luego vamos a ir trabajando dentro de la maestría. Eh, Nos plantea Diana realmente una interrogante que nos atraviesa y no solo como a nivel profesional, sino también a nivel, digamos, educativo, ¿ya? Que es muy interesante. Sobre todo considerando que hay unos elementos que tú planteabas, Diana, que yo quisiera también traerlos a colación, que hay también que ver con estos elementos un poco, digamos, sociodemográficos, ¿ya? Que también tiene que ver con las estructuras sociales y también propias del Estado, ¿ya? Yo creo que la pregunta nos deja pensando y nos lleva a una reflexión que yo creo que no nos alcanzaría todo este tiempo, eh, para poderlas abordar. Porque, por una parte, estamos hablando de que puede ser, hay ejemplos, experiencias que han servido, que han sido valiosas y que han sido realmente una herramienta. Pero yo creo que también a la par estamos preparados nosotros como profesionales realmente cambiar un chip porque también implica la forma en como yo doy la clase. Hay una frase que yo me gradué dentro de la Universidad García como normalista en un momento, luego accedí a la universidad a nivel de grado, y luego en todo lo que es el tema de posgrado. Y había una frase a mí me marcó mucho, que siempre nos decían, cada maestrillo con su librillo, ¿ya? Y es como ese reinventar que tenemos siempre, yo digo, cada semestre en la universidad y cada año lectivo en las instituciones educativas, en donde tenemos que reinventar la forma de educar. Y yo creo que la pregunta que tú nos pones a colación también tiene que ver con esta idea de repensar cómo yo doy la clase. Y yo creo que ahí estaría realmente la respuesta, por así decirlo, ¿no? Y es una respuesta que yo creo que cada uno tiene también sus propias experiencias y también sus propias lógicas, ¿no? Entonces, abrimos la plenaria para poderles escuchar desde sus perspectivas y de sus experiencias, que es la idea. Anímense. ¿Quién se anima a contarnos? Buenas noches. Hola Diana, qué gusto, verdaderamente. Hola José y todos los compañeros y compañeras que están aquí. Sea, yo siento que este interrogante va a ser frecuente por mucho tiempo, ¿no? Yo siento que para que el celular deje de ser enemigo, entre comillas, y se convierta en un aliado, digamos, dentro de nuestros procesos pedagógicos, las políticas educativas en el Ecuador deberían como eh, desvanecer, digamos, muchos retos y desafíos estructurales, ¿no? No voy a ahondar más porque a mí me encanta hablar, pero creo que una de las cosas que creo que es importante retomarla es la brecha digital. Pues ya vemos todo este proceso, estos ejemplos que de una u otra manera se hacen política pública educativa, pero a su vez están garantizando justamente un proceso de no brecha digital. Una segunda cosa, creo que la formación docente es importante ir teniendo el cambio de chip, porque no podemos seguir solamente quejándonos que la tecnología y satanizándola, sino más bien cómo podemos verdaderamente hacer que esto sea un aliado. Y entre otras cosas, a mí me ha tocado vivir los tres agendas digitales en el Ecuador, ¿no? Pero, por ejemplo, la cultura de la ciudadanía digital también creo que es un elemento que tenemos que irlo no solamente estableciendo de prohibir o de dejar a un lado, sino de cómo verdaderamente se forma esta cultura, ¿no? Desde ese enfoque de regulación autorregulada que se llama, ¿no? Entonces, creo que ahí están estos tres grandes retos estructurales que nos compete a todos y a todas y que podríamos seguir como poniendo en la mesa para los tomadores de decisiones, digamos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gracias Mati. a ti, Matilde. Y creo que sí, efectivamente está lo interesantísimo de las políticas públicas es que las hacemos todos.
no solamente desde su diseño, sino desde también su implementación y finalmente desde su evaluación. Entonces creo que es interesante saber cómo funciona en las políticas educativas, porque esto nos permite desde nuestro propio rol también tener una cierta incidencia y ser agentes políticos, como se lo dice en políticas públicas, para poder enrumbar estos temas. Así que para eso también estamos aquí y por eso también este interés de plantearles este tema que es tan coyuntural y también que nos trae a muchas reflexiones de distintos espacios. Efectivamente. Bueno, me han mandado una pregunta al interno, la han puesto público, la han puesto al interno. Dice, ¿cómo aterrizamos estas políticas públicas en el aula? Qué reto, ¿eh? Qué pregunta. Eh, y nos escribe Verónica, dice, esa es la posición público. Excelente, Diana, gracias por la presentación. El uso de dispositivos y redes en un entorno educativo puede impactar de manera negativa la violencia en las aulas. Ah, pregunta, dice si el uso de dispositivos y redes de un entorno educativo pueden impactar de manera negativa la violencia en las aulas. ¿Con qué, eh, con qué indicadores se podría medir esa violencia? ¿Mm? Tenemos dos preguntas muy buenas, ¿eh? ¿Ya? Sí, voy La a primera, partir por la primera, primero. cómo aterrizamos estas políticas al aula, y la segunda que nos plantea Verónica es de cómo se puede medir este impacto de como la violencia negativa en las aulas. Por favor, Diana. Vamos desde la primera. ¿Cómo se implementan estas políticas en el aula? Tenemos políticas, como les digo, en los ejemplos que les he presentado, muy normativas o muy restrictivas en cómo deben implementarse, hasta políticas mucho más laxas. Me voy al ejemplo de Francia. Francia tiene la obligatoriedad de tener unos espacios en donde tienen que estar guardados los celulares, que los implementa cada colegio, en donde son casilleros, son lockers, cada colegio tiene que decidir cómo. El colegio que no tenga garantizado ese espacio donde van a permanecer guardados estos dispositivos es sancionado por el Ministerio de Educación de Francia. Entonces, esta es una política sumamente restrictiva, que tiene una línea de implementación muy directa, y de control y de seguimiento muy restrictivo también, así como la finalidad que busca. Tenemos otras políticas mucho más laxas, em, como por ejemplo aquella última que les contaba, Te Mana Tohono, de Nueva Zelanda, en la que es cada familia la que lleva. Entonces, si bien existe esta restricción de uso de celulares, porque lo que llevan son computadoras personales, no existe esta discrecionalidad o seguimiento de cómo implementarla en el aula. Finalmente, tenemos el tema de Grecia. Los dispositivos electrónicos o digitales deben estar apagados en las mochilas de los estudiantes y cada colegio se encarga de hacer el proceso de control a través de sus profesores. Em, ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Cómo se implementa la agenda educativa digital? Hay una serie de actividades y acciones que se realizan de forma constante en ciertas instituciones educativas, aquellas priorizadas. El currículo educativo. Existe la contextualización, la flexibilización y el diseño tanto de nuestros planes educativos e institucionales como de los proyectos de innovación y las prácticas innovadoras, que de cierta manera incluyen ciertos aspectos de el currículo nacional que les mencionaba, tanto la priorización curricular como el marco curricular competencial y finalmente las inserciones curriculares que tienen que estar presentes porque están establecidas mediante acuerdo ministerial y se controla y se restringe en cada una de las instituciones educativas. Y el acuerdo 015 se traduce en códigos de convivencia y ese es el gran reto también de cómo trasladarlo esto al aula, porque si bien hay una restricción establecida normativamente, ¿cómo combinamos todo esto? Entonces, ese es el gran reto y la gran disyuntiva que tiene el país en función de estas dos series de instrumentos de políticas públicas que están vigentes de forma simultánea. Con respecto a la pregunta que nos hace Verónica, de si el uso de dispositivos y redes en un entorno educativo pueden impactar de manera negativa la violencia en las aulas,
Creo que es una una pregunta que tenemos que hacérnosla como sociedad, de si es este el problema, como la medida que ha tomado Chile. Una de las definiciones para no permitir el uso de dispositivos digitales es efectivamente el uso de estos dispositivos es el que incrementa el ciberacoso. Esa es una definición que ha tomado el país en función de su propio análisis social y comunitario de esta problemática. Si me preguntas a mí personalmente, Verónica, yo creo que hay que analizar las violencias desde otras muchas perspectivas. No sé si es que la restricción de dispositivos digitales en el aula podrían restringirte, sacar indicadores para medirlo, hay cómo hacerlo. Eh, ¿Cuántos casos de ciberacoso determinados tengo en función de las rutas y protocolos que sí tiene el país? Tenemos identificados con la implementación de una política pública restrictiva de dispositivos digitales orientada a la prevención o erradicación del ciberacoso, después de cierto tiempo medir los resultados. Eso nos permite tener el indicador de si baja o no. Y hay políticas educativas, así como políticas públicas de cualquiera de las otras áreas que fracasan, que se plantean como soluciones para un problema social específico. Sin embargo, al momento de evaluar, se ve que no fue la solución al problema inicial y por tanto se cambia el rumbo de la política educativa. Para esto existe todo un ciclo de políticas públicas, que es otro tema súper interesante del que podemos conversar, pero este no es del espacio, así que les invito a seguir presentes para tener más información acerca de lo que implican las políticas públicas en el ámbito educativo. Qué bien, qué bien. ¿Alguien más que se anime a a plantearle a Diana alguna pregunta, alguna inquietud? Yo me animo así un poco. Hola, Por Dianita. favor. Me gustaría que un poco mm, en tu planteamiento y en exposición, claro, hablaste de todo lo digital y de todos los dispositivos, pero en tu pregunta siempre dices el celular. Entonces, cuando a mí me preguntas, yo sí estoy a favor de muchos de los equipos digitales como tablets o computadoras, pero el celular a mí sí me causa un poco de problemas por el tipo de conectividad que tiene. Y por eso a veces también el celular apagado le quita ese tipo de conectividad a la misma computadora y al mismo iPad, digamos, o a la tablet. Entonces, creo que la telefonía celular es la que te abre una ventana que es distinta a los otros dispositivos. No sé cómo lo ves tú. Gracias, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí y también por tu pregunta. Y sí y no. Lo mismo que me pasa con todas las otras políticas. Yo creo que es una definición importante, pero que tenemos que valorarlo en función de sociedad y hacia dónde queremos caminar. Me voy a ir al ejemplo de España. La política es exclusiva del móvil, lo que aquí conocemos como celular. Allá es exclusiva sobre el móvil. Incluye en algunas ocasiones, en algunas comunidades autónomas, a los relojes inteligentes. Sin embargo, sí se dirige prácticamente exclusivamente con respecto a el celular. Pero es una definición, insisto, social. Porque puede ser que mi política educativa esté orientada o mi política pública que atañe al ámbito escolar y educativo esté orientada a fortalecer niveles de concentración. Por tanto, las notificaciones, lo que yo intento evitar es que exista esta sobreatención en las notificaciones permanentes que no llegan solo a través del celular, sino también a través de los relojes inteligentes y de las tabletas, porque uno puede tener, por ejemplo, las redes sociales instaladas exclusivamente en una tableta o en una tablet sin tenerlas en el celular. Entonces, es importante entender que en términos de política pública es importante, valga la redundancia, clarificar cuál es nuestro propósito o nuestro objetivo y en función de eso, cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar. Yo estoy de acuerdo en que el celular tiene otro impacto,
Personalmente, estoy de acuerdo en que los celulares no deberían estar presentes en el entorno escolar, sobre todo de los estudiantes. Pero, por ejemplo, aquí en el país estoy también muy consciente que muchos de los padres de familia, las madres de familia o las familias de forma general que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes, muchas veces utilizan el celular que les entregan a sus hijos e hijas como una fuente de garantizar su seguridad y protección, para saber dónde está, si comió, si no comió, si está bien, si no está bien, si hizo las tareas, si no hizo las tareas. Entonces, no creo que podamos llegar, por ejemplo, a un caso Greystone, pero sí creo que hay que tomar alguna decisión. Y ahí está la cancha de la política pública en educación. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Y hacia dónde queremos caminar. Y eso es una decisión muy importante que debemos tomar. Muchas gracias, Di. Y ya solo con esto me callo. Una de las cosas que me encantó al oírte fue de las motivaciones de las políticas públicas, de dónde venían. O sea, no solamente los indicadores, sino si venían simplemente de gobiernos más verticales o si venía de la comunidad. Y creo que eso es algo tan bonito que ojalá lo podamos recuperar a nivel global, de hacer caso a la comunidad, de que se construyan comunidades que quieran algo, independientemente de si ese querer es correcto o no, pero surge de la comunidad, es una necesidad que surge de un grupo humano. Eso me encantó. Muchísimas gracias, Diego, y de eso se tratan las políticas públicas. Gracias, Diego. Diana, dentro de esta, digamos, explicación que tú nos planteabas, escuchándolas, tengo una duda, digamos una duda, se me despertó una interrogante. Si bien es cierto, la idiosincrasia propia de nuestro país es que en muchos casos las leyes normativas no van a veces de la mano. Crean primero la ley, después de 3, 4, 5 años se crea la normativa y que en muchos casos, como dice a veces Diego, no suelen ser aterrizadas y realizadas de territorios o, digamos, consultándoles a quienes están en el quehacer propio. eh, ¿Tú crees que la realidad de Ecuador está dentro de la posibilidad de poder articular realmente estas políticas considerando las realidades nacionales? Muchísimas gracias, José. Qué linda pregunta, porque es uno de los temas que a mí más me gusta. Las políticas públicas no necesitan muchas veces instrumentos normativos. ¿A qué me refiero? En el caso de Ecuador, yo sí les he planteado aquí una serie de instrumentos normativos que me permiten equilibrar y mostrar cómo está la balanza en torno al tema de inclusión de dispositivos digitales en las escuelas y ponerles a ustedes en la disyuntiva. Pero para generar política pública yo necesito ir más allá o para entender la política pública necesito ir más allá de estos instrumentos normativos y lo conversaremos ampliamente en uno de los módulos de la maestría que ya les contará José, pero sí quiero dejarles sentado que las políticas públicas, sean estas del ámbito educativo, que son aquellas que nos competen, sobre todo a mí por el tema de mi formación y mi trayectoria, eh, están orientadas a solucionar problemas públicos o sociales, porque por eso son políticas públicas. Pueden ser establecidas a nivel local o nacional, porque existen dos niveles o tres niveles, dependiendo de cómo se organicen los estados de políticas públicas, y requieren de alguien que tome una decisión. Esta decisión puede transmitirse o no en un instrumento normativo o legal. También puede traducirse en otro tipo de decisiones como el dar presupuesto o no dar presupuesto. Y me voy a un proyecto que ha sido súper coyuntural y que está muy relacionado a esto, y es el crear, por ejemplo, laboratorios informáticos que fueron teniendo distintos nombres del Ministerio de Tecnología, Comunicación, etcétera, etcétera, dependiendo del nombre que haya tomado en su distinto momento, al interior de las escuelas. Laboratorios de uso comunitario que servían también para las escuelas, pero también para la comunidad.
Entonces, esto no está escrito en ningún lado, no es una normativa, no es una ley, no es un acuerdo ministerial, no es un acuerdo interministerial tampoco. Depende del proyecto y el presupuesto. Entonces, hay políticas públicas que no necesitan estos reglamentos, pero sí necesitan de esta decisión. Y esta decisión en muchos de los casos también está vinculada a un segundo elemento que en tema de diseño de políticas públicas se conoce como el tesoro, que es el presupuesto, la asignación o el retiro del presupuesto para ejecutar o no una decisión. Así que es muy interesante este tema, por eso les digo, a mí me encanta y me apasiona y lo podremos seguir conversando muchísimo tiempo. Gracias, Diana. Nos comparte en el chat, David, en nuestro país aún no contamos con estudios a largo plazo de impacto de una política sobre el uso o no uso de celulares en los espacios educativos. Sería de gran utilidad que podamos sostener estudios que evalúen el impacto que de una u otra estrategia aplicada en los entornos educativos. Puede ser al inicio de para las políticas públicas de impacto y que sean contextualizadas en nuestro país. Y te agradece, como todos te agradecemos, tu participación. Como les había mencionado Diana, Diana es una de las docentes que impartirá la maestría, que en este momento voy a compartirles un poco eh, información sobre las maestrías. La maestría en gestión educativa, con mención en gestión, innovación y liderazgo educativo, surge básicamente como una apuesta a poder eh, mejorar la formación y la cualificación profesional de nuestros docentes. Algo que también lo manifestaba Matilde, ya que para cambiar el chip también necesitamos cambiar la forma en cómo se están capacitando y preparando nuestros docentes. ¿Ya? Y en virtud de eso, esta es una apuesta que la Universidad Católica la realiza, eh, en donde contamos con un perfil de profesionales altamente cualificados como parte del cuerpo docente. Y lo que Diana nos ha venido un poco manifestando con abrebocas de lo que van a encontrar. Ustedes ya saben que con esta apertura que nos ha hecho Diana, sabemos que vamos a encontrarnos con realmente un programa académico eh, que está pensado en fortalecer y en aportar a esa formación profesional de los docentes, que son quienes luego vienen a trabajar con niños, niñas, adolescentes que después se van a convertir en ciudadanos, en profesionales, y creo que esas bases deben ser importantes ser abordadas de forma profesional. Dentro de la maestría se dicta en forma en modalidad en línea, tiene duración de un año con 30 créditos. Esta maestría tiene docentes que están con una calificación, una experiencia profesional. Vamos a encontrarnos docentes como Diana, que han tenido una trayectoria en el contexto educativo. Diana fue exministra, fue exsecretaria. Vamos a encontrarnos con docentes que han sido ministros, subsecretarios, directores distritales, ya personas que están dentro del contexto educativo.